Y amigos, continuamos con el día. Habíamos comentado a raíz de la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en la ceremonia de juramentación del nuevo presidente, de sus reuniones, las cosas que ha dicho. Y habíamos señalado que no hay que espantarse por eso porque este país tiene que tener buenas relaciones con Estados Unidos, que no solamente es un país vecino relativamente, sino que además es nuestro primer socio comercial, y también hay que señalar que viven aproximadamente 2 millones de dominicanos en territorio de los Estados Unidos. Esas relaciones tienen que ser buenas sí o sí. Pero señalábamos que lo que no pueden hacer es imponernos sus enemistades. ¿Qué tiene que ver la República Dominicana con diferendos entre Estados Unidos y China? Tenemos relaciones con los dos. Y no podemos aceptar de ninguna manera que nos impongan enemistades, que nos impongan conflictos, que nos impongan problemas. Una de las peores decisiones que ha tomado gobierno alguno aquí en cuestión de política internacional fue la decisión del gobierno de Hipólito Mejía, PRD, de participar con tropas en la guerra de Irak. Cuando eso sucedió, fuimos sumamente críticos de esa decisión y nos mantuvimos reclamando el regreso de esas tropas hasta que regresaron constantemente. Un país que solamente había sido agredido y nunca había sido agresor, participar en una intervención militar en otro país, una vergüenza. Entonces, a eso me refiero. No podemos permitir, por pequeño que sea este país, que nadie quiera imponernos conflictos con otros países. Ayer, el canciller Roberto Álvarez recibió en su despacho al embajador de China en el país, el señor Zhang Krun. Buena decisión, buen gesto, porque sí, entre nuestras amistades más importantes está Estados Unidos, pero también está China, y nosotros no tenemos nada que ver, nada que decir, nada que hacer con los diferendos entre chinos y estadounidenses, entre los gobiernos chinos y estadounidenses. No tenemos nada que hacer en el medio de eso. De manera que muy bien que el canciller haya recibido al representante de China en la República Dominicana. Y por otra parte, el ministro de Obras Públicas del IGNE, Ascensión Burgos, solicitó ayer a la Cámara de Cuentas una auditoría a la gestión 2016-2020 de Obras Públicas. Eso es la gestión pasada de Gonzalo Castillo. Ya se sabe los cuestionamientos que hay con documentos, con pruebas documentales de compras ilegales de asfalto por miles de millones de pesos. No sé si hubiera sido mejor que tuvieran un poco de paciencia y esperaran que cambie la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas cambia en enero. Le toca cambio en enero. La actual Cámara de Cuentas está compuesta por una casi totalidad de sus miembros, cuadros políticos del Partido de la Liberación Dominicana, que era una de las vergüenzas de falta de justicia y de transparencia en este país. Militantes políticos a auditar a sus compañeros en la administración pública. Y eso solo da impunidad. ¿Por qué el actual ministro de Obras Públicas le confía esa auditoría a la actual Cámara de Cuentas?
uno de los compromisos de justicia independiente es una Cámara de Cuentas compuesta por personas que no tengan compromiso político ni con el partido que está ahora en el poder, ni con ninguno. Así es como debe ser. Otra cosa sería inaceptable. Que hagan una Cámara de Cuentas ahora de PRMistas sería inaceptable. Tienen que ser personas independientes. Quizás no hay forma de saberlo si el ministro de Obras Públicas actual no lo dice, pero quizás está calculando que a la velocidad que ha demostrado esta Cámara de Cuentas de ahora, que hace una auditoría y los resultados se conocen en 5 y 6 años, quizás él piensa que no van a hacer gran cosa, pero parece que era más aconsejable esperar que hubiera personas independientes en la Cámara de Cuentas. De manera que esa es otra cuestión. Y un tema que ha saltado al escenario es el nepotismo, el nombramiento de familiares en el gobierno. Los que sigan este programa cada día quizás se han dado cuenta de que aquí nunca hicimos esas críticas en los gobiernos del PLD. El gobierno del PLD tenía cosas mucho más criticables que decir. Pero, para poner un ejemplo, el ministro Ariel Jiménez, hijo de Felucho Jiménez, nunca nos animamos a criticar que estuviera en el Estado un joven que demostraba mucha capacidad, un joven muy bien preparado. Y el nepotismo se hace más intolerable y más resaltante cuando se trata de parientes en una misma institución. Funcionarios que nombran a hermanos, cónyuges, hijos y ese tipo de cosas. En los partidos, en todos los partidos, hay un mal de nepotismo partidario, al extremo de que las diputaciones, los cargos congresuales se heredan, son hereditarios. Eso es una barbaridad. Ahora, de los nombramientos que se han hecho en estos días, hay varios casos de personas que están preparadas, que han sido dirigentes políticos por mucho tiempo, gente de una misma familia, y si no están en la misma institución, pues no es algo nocivo, ¿verdad? Pero de todas maneras, dicen en el Cibao que lo demasiado hasta Dios lo ve. Y la verdad es que ya hay familias que tienen a varios de sus miembros colocados en la administración pública. Les toca ser más cuidadosos que nadie, sobre todo en los aspectos económicos que tienen que ver con sus gestiones. Amelia, adelante. Uchi, gracias. Yo creo que es importante establecer una diferencia entre lo legal y no sé si decir lo ético o lo delicado de esta situación, que son situaciones totalmente diferentes, porque el nepotismo en sí mismo no es lo que ha estado ocurriendo en este momento. Yo creo que ahí tenemos que hacer una parte. La ley de función pública, que es la ley 4108, establece en su artículo 80, si mal no recuerdo, numeral 15, que lo que se sancionaría o se consideraría como un delito es prestar servicio, o está prohibido más bien, prestar servicio en la misma institución que su cónyuge o quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive cuando tuvieran una relación de jerarquía. Es decir, un ministro que nombra a su hijo o a su esposa y encima tengan una relación de
uno es superior al otro dentro de la misma estructura, estamos hablando de una persona que está favoreciendo a un allegado directo y de esa manera se podría constituir y se podría considerar como, como nepotismo. Y de igual forma, la Constitución de la República habla de la Ley de Función Pública como la estructura que rige la forma en la que la administración pública se debe organizar. Y en su artículo 146 se establece, dentro de los artículos vinculados a los temas de corrupción, que sería sancionada cualquier persona que proporcione una ventaja a sus asociados, a sus familiares, allegados, amigos o relacionados. Pero lo que estamos viendo en este momento no es eso. Eso no significa que no sea delicado. Pero aquí, así como podemos criticar situaciones que han ocurrido, también tenemos una realidad, como país pequeño, pero también en países grandes. Este país tiene una realidad a lo interno de las organizaciones políticas. Aquí hay familias que pertenecen a una misma estructura. Lo veíamos en el Partido de la Liberación Dominicana, hay familias que se pueden escoger como ejemplo muy fácilmente, los Montaz, los Pared. Y cada uno de esos profesionales, incluso en algún momento, formaron parte del gobierno del PLD a través de un nombramiento directo del Poder Ejecutivo, o en algunos casos fueron cargos electivos. Y si uno se fija, por ejemplo, en el desarrollo profesional de Sigfrido Pared Pérez, que hizo una carrera a nivel de la estructura de la Armada Dominicana, incluso tuvo posiciones en las que fue ascendiendo dentro de administraciones de otros partidos políticos, entre ellos el mismo de Hipólito Mejía. Entonces, lo mismo pasa con el PRM y lo mismo pasa con el Partido Reformista. Aquí tenemos familias que forman parte de una misma estructura. De igual forma, en la adultez la gente se va formando, se va preparando y como profesional hay que establecer una diferencia entre una botella y una persona que teniendo capacidades profesionales X también se enrole o se involucre con una estructura política y trabaje a favor de un proyecto. Entonces, creo que esos son elementos que hacen esta discusión un poquito más delicada, porque si bien es cierto que llama la atención el nombramiento de personas de más de una familia en diferentes cargos públicos, también hay que preguntarse si son botellas o si están preparados para los cargos en los que se están nombrando. ¿Hasta dónde como profesional una persona sigue siendo el hijo de o la hija de, o ya en la adultez y después de un largo periodo involucrado en un proyecto político, tiene una oportunidad por sus capacidades propias y no porque fue hijo de? Eso no significa que probablemente los primeros pasos de esas personas dentro de la estructura política no se dieran a raíz de que papá o mamá estuvieran involucrados. Pero seguir diciendo, por ejemplo, que el nombramiento de Sonia Guzmán se debe a que fue la hija de Antonio Guzmán, es desconocer la trayectoria profesional que a lo largo de toda su vida ya ha tenido. Por poner un ejemplo quizás de los que han sonado y que quizás es un ejemplo fácil de identificar de cómo en algún momento tenemos que desprender el cordón umbilical y también aprender a reconocerle los valores propios a cada profesional. O que dos hermanos, o sea, la gente no está pegada todo el tiempo ni nace pegada, a menos que sean... que tengan una condición genética así. Entonces, siameses, gracias. Esa era la palabra que buscaba. Entonces, ni los siameses son idénticos, ni hacen todo igual. Por tanto, dos personas jóvenes profesionales que sean hermanos, que se involucren en un proyecto político, habría que ver si hay que sacrificar a uno para favorecer a otro, porque se entiende que le estarían dando oportunidades a dos personas. Eso es lo delicado de esta situación, porque también usted tiene que ponerse en los zapatos de aquel que tal vez como profesional puede hacer un aporte a la sociedad, de una persona que se ha desarrollado, y hasta dónde usted estaría sacrificando a alguien. ¿Qué tan cierto es, y eso creo que es muy difícil de saber, que esa persona le está quitando la oportunidad a otro? ¿Cuál es ese otro o esa otra persona? Pero también tendríamos que preguntarnos si dentro de ese partido realmente no hay otras personas que pudieran aportar. Entonces yo creo que aquí, en medio de todas esas preguntas que me he planteado, también quiero establecer que es natural incluso ver hijos de políticos involucrados en la política porque lo vivieron en su casa.
decir el día de hoy que Orlando Jorge Mera no ha desarrollado una carrera dentro del PRM es desconocer su trayectoria profesional. ¿Sigue siendo Orlando Jorge Mera el hijo de Jorge Blanco o ya se le reconoce hasta dónde es ese su mérito o cuándo le reconoceremos su desarrollo dentro del Partido Revolucionario Moderno? Su hijo hoy en día es diputado, pero ese es un cargo electivo. Y Orlando Jorge Mera era el representante del PRM ante la Junta Central Electoral. Como esos casos, hay varios de personas que han sido elegidas y otras nombradas. Otros han sido cargos asignados directamente por el presidente, no por quien está al frente de la institución X nombrando un hijo o a un esposo. Entonces, quiero establecer todos estos ejemplos como una manera de decir, es ilegal y es nepotismo, por lo que establece la ley no lo es. Ahora, eso no significa que no sea una situación, digamos que delicada, de cuidado, que en algunos momentos se ha cuestionado, que como país tal vez debemos discutir, que no solamente se presenta en la República Dominicana, se presenta en muchos otros países donde familias completas se desarrollan dentro de un proyecto político. Tenemos que recordar que en el caso del PRM es una organización que tenía 16 años fuera del poder, o bueno, como partido es nuevo, y muchos dirigentes tradicionales del PRD que se sumaron al PRM tenían más de 16 años fuera del poder. Entonces, creo que son elementos a tomar en cuenta porque una cosa es lo ilegal, que conforme a lo que establece la ley, en este caso lo que ha ocurrido no es esto, sino y también lo que podría ser delicado, tomando en cuenta incluso algunos cuestionamientos que los mismos PRMistas en la oposición cuestionaron al Partido de la Liberación Dominicana. Y finalmente, Uchi, en ese mismo orden, creo que también hay que tomar en cuenta el tema de las oportunidades, que forma parte de una de las discusiones que siempre hemos tenido pendientes, esa preparación profesional que pueden tener algunos jóvenes adultos al día de hoy que están accediendo a la administración pública, que cuando comparamos su currículum pudiera estar muy por encima del de otros profesionales del país, pudieron haber tenido mayores oportunidades para acceder a esa capacitación si los comparamos con otros jóvenes profesionales de la República Dominicana, en algunas ocasiones por posiciones de privilegio. Ese es un tema de debate en la República Dominicana que creo que también está pendiente, pero me parece importante que establezcamos una diferencia entre una cosa y la otra y que a partir de ahí pienso que a la administración de Luis Abinader le corresponde también observar esas críticas que se han hecho y tratar este tema con la mayor delicadeza posible y establecer hasta dónde esto es viable o no. Uchi. Mira, Amelia, nombramiento que me parece sí muy criticable es el de un dirigente de CONATRA como director del Intran. Eso sí que es cuestionable. Eso sí que es cuestionable. Porque hay un conflicto de intereses clarísimo. Resulta que el Intran tiene que regular a los actores, a las empresas de transporte. Y entonces viene uno de una empresa de transporte a dirigir el organismo que los regula. Aquí, los empresarios del transporte son parte del problema, no son parte de la solución. Bueno, son parte de la solución porque su negocio transporta al pueblo. Pero puestos a elegir a quién atender más y darle más importancia desde un gobierno, entre los pasajeros y los dueños de las guaguas, para decirlo de una manera clara, ¿cómo es posible que aquí los partidos políticos tradicionales siempre han preferido tener buenas relaciones con los dueños de la guagua y no con los pasajeros que son el pueblo? Los gobiernos están obligados a controlar a los dueños de negocios que al mismo tiempo son servicios públicos. Es un deber del gobierno tener ese control para garantizarle a la población un servicio adecuado a un precio correcto, en condiciones de seguridad
Y no me parece una buena idea que se haya nombrado a un directivo de una de las empresas de guaguas al frente de Intran. No creo que podamos esperar buenos resultados de esa gestión. Y no es una crítica a la persona que está ahí, porque no lo conozco, no sé si es buena gente, si es, no lo conozco. Es un asunto de principio. No pongas a uno de los actores a asumir el control de todos. Eso sí que me parece a mí Ahora, criticable. Uchi. Por otro lado, ¿sí? Uchi. Sí, Bueno, en adelante. ese sentido yo creo que hemos tenido poco espacio también para analizar a fondo la estructura del gobierno de Luis Abinader y creo que llama la atención también el poder que tiene el empresariado formal y estructurado de la República Dominicana en esta administración. Hay poco del político tradicional Sí, en esta estructura que ha sido nombrada y aquí tenemos visibles representantes de grupos empresariales que ahora forman parte de la administración pública. Eso tiene que ser visto con mucha delicadeza porque estos grupos empresariales tradicionalmente por su poder económico han podido acceder a discusiones directas con el Estado dominicano, pero desde otro rol. Ahora tenemos a muchos empresarios, reconocidos empresarios en la administración pública y podemos empezar por Macarrulla, por Lisandro Macarrulla o por sí, Jochi Vicente en Hacienda, Joel Santos como asesor del Poder Ejecutivo, por mencionar a tres figuras muy conocidas de nuestro país. El mismo presidente de la República viene del empresariado dominicano y aunque digamos que estas personas forman parte de una estructura, de un proyecto político que se viene organizando desde hace mucho tiempo, tenemos que observar las acciones de este conjunto de funcionarios. David Collado, aunque ha hecho una trayectoria política, tiene un vínculo directo con una de las estructuras económicas, bueno, por lo menos eso siempre se ha informado, tiene el apoyo de uno de los grupos empresariales más importantes del país y cuando actuó como alcalde fue visible también ese apoyo del sector empresarial formal en las actividades que realizaba como alcalde. Creo que tenemos que observar con mucho cuidado este involucramiento del empresariado en la administración pública ya desde un rol directo de establecimiento de las políticas públicas. Ojalá y sea para bien, ojalá y sea para organizar el Estado de una forma más transparente, que sea como una manera de eficientizar el uso de los recursos del Estado, pero también tenemos que observar las medidas y las decisiones que se adopten para favorecer o no sectores específicos desde el gobierno. Me parece importante también muy, destacar este punto, Uchi. muy, muy correcto tu señalamiento. Eso es indiscutible que es así. Y en el sector transporte, probablemente llame más la atención que otros intereses mucho más grandes que se están defendiendo por ahí. Llama la atención porque es una cosa que es visible, está a la vista de todo el mundo. La gente ha visto cómo se imponen los monopolios de rutas de transporte con garrotes, con pistolas. Y entonces es chocante, es verdaderamente chocante. Ahora, hay funcionarios representando intereses que no son los de la población. Tienes toda la razón en ese sentido. Y vuelvo a decir, independientemente de la persona que sea, por ejemplo, Lisandro Macarrulla es muy buena persona. Lo conozco porque es hijo de un guerrillero de los de Manolo, ¿verdad? Que se llamaba a sí mismo, Lisandro Macarrulla, que tuvo en el Frente Sur, en Lomas de Barahona. Es decir, de una familia que viene de una lucha por la libertad del pueblo dominicano, pero representa intereses, sin duda ninguna. Y hay que estar atento, hay que estar atento. La sociedad debe observar esas cosas. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo para este bloque,
pero debe decir que la discusión entre el PLD y la Fuerza del Pueblo de cuál es la segunda fuerza en el Senado, por lo tanto, cuál de esos dos partidos va a tener en el Consejo Nacional de la Magistratura al otro senador de un partido distinto al del presidente del Senado. Creo que en la discusión ha quedado claro hasta ahora que no puede ser uno del PRM, aunque el presidente del Senado sea de Dominicano por el Cambio, porque el presidente del Senado fue elegido senador en una alianza en la que estaba el PRM, de manera que hay que asignárselo al PRM también. Ahora, en la discusión entre los morados y los verdes es otra. Y parece que el kit del asunto está en qué es lo que vale para considerar cuál es la segunda fuerza política en el Senado. Si es lo que sacaron en las elecciones o es los senadores que tienen. Y eso creo que no debe ser motivo de mucha discusión, porque eso nada más hay que buscar el texto de la ley. Eso es lo único que hay que buscar. ¿Qué es lo que dice? Es quién obtuvo más votos y obtuvo más representantes, o quién tiene más representantes en el momento de elegirse al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso me parece que es una discusión que por ahí es que va y que va a tener que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que una decisión judicial sea la que decida eso. Así que esos aguacates van a estar en el plato de los temas nacionales durante un buen rato. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento.